El libro de los Hechos está en el Nuevo Testamento. Está Lucas, Juan, después de Juan, Hechos. Gloria sea al Señor. Antes del libro de Romanos, antes de Corintios. Gloria sea al Señor. Entre Génesis y Apocalipsis, más o menos, ahí está. Santo Dios. Gracias, Dios. Vamos a hablar de algo bien maravilloso. Y hay algo que quiero empezar diciendo, y es: tú necesitas estar en el camino. Tú necesitas estar en el camino. Cada uno necesita estar en el camino. Gloria sea al Señor. Pero vamos a mirar y vamos a ver a qué camino estamos hablando. Vamos allí al libro de los Hechos, en el capítulo 19, en el versículo 13. Esté allí en el libro de los Hechos, porque ahí vamos a estar mirando en la palabra del Señor. Vamos a leer algunos versículos. Dice el versículo 13, ¿lo tiene listo? Lo leemos como está escrito, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para algunos, dice, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Vamos a orar. Amado Dios y buen Padre que estás en gloria, gracias te damos, porque tú, Señor amado, siempre tienes una palabra para nosotros. Y este día, yo sé, Señor amado, tú tienes ya listo una palabra, Señor, para tu pueblo. Dios de la gloria, en el nombre de Jesús yo vengo rogándote, Dios de la gloria, que seas tú obrando de una manera especial, hablando al corazón de tu pueblo. Padre Santo, añade bendición a través de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús yo te lo ruego, Señor amado. Padre eterno, en el nombre de Jesús, usa los labios de este tu siervo que depende completamente de ti, en el nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor. Tome su lugar. Gloria a Dios. En estos tiempos el camino se hace un poco difícil, no solamente por las adversidades de la vida, no solamente por todos los inconvenientes que tiene la vida. Todos, cada uno de nosotros estamos conscientes de eso, que tenemos una vida y un caminar bastante difícil. Si el caminar a veces fuera del Señor se hace difícil, en el Señor también es difícil, pero sabemos que tenemos un consuelo, y es que el Señor está con nosotros. Gloria sea al Señor. Pero el caminar muchas veces se hace difícil, no solamente porque los problemas de la vida. El problema es a veces que nos enfrentamos con ciertas confusiones y pensamos que podemos caminar de cualquier manera y podemos hacer las cosas de cualquier manera y que el resultado va a ser el mismo. Déjeme decirle algo: el resultado nunca va a ser el mismo cuando tomamos y hacemos cosas de una manera la cual no es la correcta de hacer, la cual no es la receta perfecta, vamos a llamarlo así. Si usted quiere comer un pollo asado, usted no va a poner una pechuga ahí, o vamos a decir una chuleta de puerco. Si usted lo que quiere comer es pollo, el resultado no va a ser ese. Usted no puede pretender hacer una cosa, o no puede pretender obtener aguacates, vamos a llamarlo así, sembrando mango. No lo puede hacer así. Depende de lo que usted haga y depende de las decisiones que usted toma. Así van a ser los resultados que usted va a tener. Ahora, en el caminar del Señor, las cosas también funcionan de la misma manera. Todo depende de cómo usted haga las cosas, va a ser el resultado que usted va a tener. Ayer decíamos en el servicio de ayer, si usted tiene fe, si usted clama a Dios con fe, usted va a obtener las cosas. La Biblia establece que si usted tiene dudas, que si usted no le cree a Dios, usted jamás va a obtener nada de parte de Dios, porque la misma Biblia lo dice, que sin fe es imposible agradar a Dios. No se puede obtener algo, oiga bien, caminando en un rumbo equivocado. Si usted no está caminando, oiga bien, si usted quiere ir al norte, no puede agarrar al sur, y de todas maneras pretendiendo que va a llegar a Canadá, no lo va a lograr. Es necesario agarrar el camino correcto, es necesario agarrar el camino perfecto para llegar a la meta a la cual usted quiere llegar. La porción que estamos leyendo aquí en la Biblia
Es el apóstol Pablo, oiga bien, es el apóstol Pablo predicando el evangelio en Éfeso. Predicando el evangelio en ese lugar, dice la palabra del Señor que grandes proezas se lograban en ese lugar a través del apóstol Pablo. Dios usaba en gran manera al apóstol Pablo. Mire, yo quiero que vaya conmigo, retroceda un poquito allí en el versículo 9, en el mismo capítulo. Dice la palabra del Señor: pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así dice, ¿verdad? Versículo 10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, oiga bien, mire lo que hacía el apóstol Pablo, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesucristo. Mire la palabra, el trabajo que hacía el apóstol Pablo, el trabajo que estaba haciendo el apóstol Pablo en Éfeso y en todo Asia, era bien tremendo. Él estaba encargado y se había propuesto predicar el evangelio a todos los lugares, en todas partes. Pero había gente negativa allí, dice la palabra del Señor, que maldecían. ¿Qué dice que maldecían? El camino. Maldecían el camino. Vamos a ver un poquito más adelante a qué camino se refiere allí cuando está hablando la palabra del Señor. El versículo 11, mire lo que pasaba. Y hacía Dios, oiga bien, milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún, oiga bien, que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo. Oiga bien, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos, ¿qué dice? Salían. El apóstol Pablo caminaba en ese lugar, oiga bien, predicaba el evangelio. El deseo de él era expandir el reino de nuestro Señor Jesucristo, que las almas vinieran a Cristo, que todos llegaran al conocimiento. Pero mire lo que Dios hacía a través del apóstol Pablo era tremendo, porque dice la palabra del Señor que todos los enfermos sanaban, y además encima de eso, los que tenían espíritu malo también, oiga bien, se salían los espíritus, eran liberados. Oiga bien, tomaban cualquier trapo del apóstol Pablo y lo llevaban ante un enfermo, y el enfermo sanaba. Era tan grande la unción del Espíritu Santo que cargaba el apóstol Pablo, oiga bien, que hasta en su ropa estaba la unción. Pero no se trata de llevar un pedazo de trapo, oiga bien, es la unción, es el poder de Dios. No es el pedazo de trapo el que hace el milagro, oiga bien, es la fe primeramente, porque la fe mueve montañas, gloria al Señor. Es la fe y la unción del poder del Espíritu Santo. Eso era lo que se estaba logrando en ese lugar. Mire qué maravilloso lo que sucedía en ese lugar. En ese lugar el apóstol Pablo, oiga bien, invocaba el nombre de Jesús y los enfermos sanaban. Pero había algo bien grande allí. Una de ellas era convicción en el corazón del apóstol Pablo, y también fe en aquellos que venían y creían la palabra, creían en el Señor Jesucristo. Y es que la palabra del Señor se cumple, porque la palabra del Señor dice, Señor Jesucristo hablando, dice que los que creen mayores cosas harían. Los que creyeran mayores cosas harían de aún de las que hacía nuestro Señor Jesucristo cuando Él caminaba en la tierra. ¿Alguna vez se vio o se dice de que el Señor Jesucristo le arrancaron un pedazo de trapo y lo llevaban hasta ahí y sanaban? No, sí le tocaron el manto y sanaban. Pero aquí el apóstol Pablo llevaban los delantales, llevaban cualquier cosa, y los enfermos sanaban. Esto, mire, esto atrajo la atención de gente. Esto atraía la atención de gente, no solamente de aquella gente que tenía necesidad de Dios, pero también de curiosos, también de aquellos que, oiga bien, se quieren lucrar del evangelio. Se quieren lucrar de alguna manera de la palabra de Dios. Hoy en estos tiempos estamos pasando tiempos similares. Desde el antiguo tiempo, desde la iglesia primitiva, vamos a mirar que habían problemas de esa índole. De gente, oiga bien, gente que pensaba hacer negocio con la palabra del Señor. Gente que de alguna manera se quería beneficiar a sí mismo a través del Señor. No solamente porque quería salvarse, porque ciertamente cada uno de nosotros sale beneficiado al venir al Señor Jesucristo. ¿Cuál es el beneficio mayor que nosotros tenemos? La salvación. Todos y cada uno nos beneficiamos, pero hay algunos que se querían beneficiar de otra manera, agarrando
quizá algún dinerito extra, porque dice en la porción que estábamos leyendo anteriormente, que habían algunos judíos, miren, y lo más terrible, lo más vergonzoso, volvamos allá a la Biblia, ¿vale? Al versículo 19, al versículo 13. Miren, pero algunos de los judíos, miren, exorcistas, que dice que eran ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre todos los que tenían espíritus malos, o sea, sobre el endemoniado, diciendo, ¿cómo decían? Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Esa es la manera que hacían ellos. Os conjuro, ven y le decía, te conjuro, ni siquiera conocían a Jesucristo. Ni siquiera conocían quién era Jesucristo. Sencillamente veían que el apóstol Pablo a sus pies quizás traían un endemoniado, y el apóstol Pablo reprendía el demonio en el nombre de Jesús. Pero no era Pablo, no era el poder de Pablo, era el poder de Jesucristo. Pero era necesario conocer a Jesucristo, y estos no conocían a Jesucristo. Y no que decía, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. ¿Quién será? A saber, dijo un chepín. A saber quién será. Pero yo te conjuro por ese. Yo te conjuro, básicamente venían diciéndole, espíritu inmundo, yo te ordeno que salgas. Y aquel espíritu, yo me imagino, se quedaba así. Dijo aquel, guay. ¿Por qué? Y aquellos quizás se quedaban, yo no sé, pero te tienes que ir por el Jesús que predica aquel. Y mira lo que le contestaban los demonios. Vaya al versículo 14. Y había 7 hijos, oiga bien, versículo 14. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Mire, ¿qué dice que era? ¿Jefe? ¿De quién dice? De los sacerdotes. Jefe de los sacerdotes, judíos, imagínense, conocedores de Dios, haciendo estas cosas, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo, oiga bien, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? ¿Y ustedes quiénes son? ¿De qué se trata? De ustedes no he escuchado jamás. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? Mira, el demonio ni siquiera reconocía la autoridad que tenían aquellos, porque no existía tal autoridad. Y mira lo que sucedió en el versículo 16. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa. ¿Qué dice? ¿Cómo? Desnudos y heridos. Desnudos y heridos. Mira, a veces pensamos que podemos obtener el favor de Dios y hacer todas las cosas, aún sin conocer a Dios. Estos hombres dijeron, no, pues si Pablo puede, y si predica un tal Jesús, nosotros vamos y conjuremos al espíritu humano por medio de ese Jesús. No, oiga bien, es que no se trata de eso, no se trata de invocar a ese tal Jesús, se trata de que conozcas a Jesús, se trata de que sepas quién es ese Jesús, se trata de que sepas a quién es que se predica, se trata de que sepas de dónde viene el poder, se trata de que sepas quién es el que tiene la autoridad, se trata de que sepas quién es el Todopoderoso. Si no sabes quién es el Todopoderoso, oiga bien, nada va a pasar. Es necesario que conozcas al Todopoderoso primero. Por eso la palabra del Señor enseña, si alguno va a pedir algo a Dios, que dice que haga, crea que le hay primero, crea que hay un Todopoderoso que puede obrar, crea que hay un Todopoderoso que tiene el poder y que tiene el control de todas las cosas y que obra a su manera y que es grande y maravilloso. Primero, oiga bien, tiene que tener en su corazón ese Todopoderoso.